Como siempre, para mí, un lujo estar aquí cada semana compartiendo con un público, mire, selecto, que se da cita, mire, esperando este programa, este toque de queda, para aprovechar las informaciones, la buena música. Pero déjeme decirle una cosa, lo primero que me dicen, óyeme, si Manuel Ruiz no está ahí, eso no va a quedar bueno. Así es que, mire, traiga ese hombre. Y yo se lo tomo prestado a mi amigo Alduey entre líderes, y le digo, venga para acá, para Domingo Explosivo, a botar golpe. Bienvenido, buenas noches, hermano. ¿Cómo estamos? Yo hoy contento porque veo que usted anda con ese broche. ¿Y eso? ¿Dónde lo compró usted ese? ¿Dónde lo compró ese? Eso no lo venden, eso no lo venden. Eso cuando usted se hace agente de real estate, eso, a usted le dan su yo pensé placa. que estuviera ido a comprar eso en 99. No, eso no lo venden. Aquí estamos en América, en este país. Benjamín. Aquí estamos en este país, que aquí, mire, usted puede hacer lo que usted quiera, pero si a usted lo agarran haciendo fraude o a usted lo agarran haciendo cualquier cosa, cuando lo agarran lo rompen en dos pedazos. Bueno. Si no, pregúntele a K-Flow. Ya. Si no, pregúntele a Danilo Medina del comité político. Pregúntele cómo le fue aquí en Brooklyn. Mis amigos. Porque los dominicanos saben cómo le fue a Danilo Medina aquí en Brooklyn. A Danilo Medina no, Díaz. Él es ministro de Deportes. Pregúntale cómo le fue aquí en Brooklyn en la corte. Sí, mis amigos, de verdad aquí que no sí, se puede como inventar. siempre, muy buenas noches. Bien contento, bien alegre de compartir con ustedes este espacio que es una combinación de orientación. Es una combinación de informaciones importantes, pero también le damos la musiquita para que se entretengan y buscamos un balance. Pero recordar, como decíamos nosotros desde el programa pasado, ya hoy llegamos al día 30, señores, increíble, día 30 del mes de enero. Ya se fue el primer mes del año 2022 y va fluyendo todo así, entonces el tiempo hay que aprovecharlo en cosas útiles, cosas positivas. Y recordar que el pasado día 26 de enero se recordó el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. Día 26 de enero, un día consagrado precisamente al pensamiento y obra del patricio Juan Pablo Duarte. Y hoy nosotros queremos recordar esa parte aquí en el programa porque como dominicanos llevamos dentro ese sentir, esa expresión de dominicanidad, porque él fue el fundador de la nacionalidad, de la dominicanidad, el patricio Juan Pablo Duarte. Qué linda en el tope estás, dominicana bandera. Quien te viera, más arriba, mucho más. Benjamín. Excelente, excelente, me gustó esa. Eso me recuerda a mis tiempos de cuando estábamos en la escuela, cuando estábamos en la escuela primaria, y tenemos que siempre a la nueva generación recordarle quiénes fueron los tres de la patria, empezando por Juan Pablo Duarte, uno de los grandes, que nunca vas a morir para los dominicanos. Sí, los patricios. Los patricios. Matías Ramón Mella, Francisco de Rosario Sánchez, que fue fusilado allá por el sur, por San Juan de la Maguana. Correcto. Y Pepillo Salcedo. Lo fusilaron el hombre y nosotros recordamos los aportes y contribuciones de esta gente cuando estábamos bajo la protección de lo que era la parte española y los haitianos con la invasión por 22 años. Benjamín, hay que aprovechar el tiempo y hay que hablar de cómo lograr el sueño americano con facilidad, adquiriendo, a mí háblame de eso, de adquirir mi casa, Benjamín. El otro es muchipluma nomás. Bueno, déjeme decirle, Manuel, que es importante que todavía, esta es una temporada fuerte, ya todavía hay gente que todavía está recibiendo el W2, que son la declaración de impuestos cuando terminan de trabajar. Ese es el W2. El W2, los que trabajan para una compañía, exactamente, pero hay otros que trabajan para ellos mismos, self-employed, que ellos declaran sus propios taxes. Los que son taxistas, que no le dan W2, los que trabajan en informal. Entonces esas personas llenan sus taxes ellos, y yo le digo que a la hora de llenar los taxes, si usted piensa comprar una propiedad, una casa, que es importante que usted consulte con la persona del banco o con un agente de real estate que tenga el conocimiento como lo tengo yo. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a una persona, solamente con preguntarle,
dónde usted piensa comprar su casa. Yo sé cuánto vale una propiedad averaje en Nueva York. Si es en Long Island, yo sé el precio. Si es en Queens, yo sé los precios. Si es en el Bronx, o si es en Pensilvania, si es en Connecticut, si es en New Jersey, si es en Miami, yo sé cuánto vale una propiedad aproximadamente y también conozco los taxes. Porque es importante cuando usted le den una preaprobación del banco, que usted le diga si usted va a vivir en X pueblo, en X estado, los taxes hay que ponerlo, porque cuando usted le dan un préstamo, Manuel, está incluido el mortgage, está incluido los taxes y está el seguro de la casa contra incendio. Cuando una persona no tiene PMI, cuando está comprando, cuando pone el 20% o más, cuando la persona compra con el 3% o el 3.5% o un 5%, le ponen un seguro hipotecario que se llama PMI. Eso quiere decir que si usted compró con el 20%, se está ahorrando 300, 400 y hasta $500 al mes de su hipoteca cuando compra con el 20%. Ahora, Manuel, mucha gente dice, no, yo no tengo para poner el 20%. Lo importante es que usted compre su casa, que usted haga sus taxes y se prepare. Y si este año usted no pudo comprarlo, dígame, Benjamín, ¿qué yo debo de hacer para el año que viene yo poder comprar? Entonces yo le voy a recomendar que entonces puede reportar más income. ¿Por qué? Porque si usted trabaja para usted hoy es chofer, o usted tiene una compañía de landscaping, o usted trabaja para usted, Manuel, entonces usted lo que tiene que declarar más impuestos. Si declara más por 2 años, usted puede comprar una casa. Lo importante es que cuando usted llegue a este país, usted se concentre. ¿Cómo yo me voy a hacer dueño de una casa? ¿Por qué? Porque aquí las personas llegan jóvenes, Manuel, a los 20, 25, óigame, ya después de los 18, 19, 20 años, las personas empiezan a trabajar, pero no reportan lo suficiente. Entonces, Benjamín, usted agarra de las manos a la persona para llevarlo a la preaprobación o va Correcto. sola. No, yo de la mano, yo lo llevo. Me interesaba esto. Usted va con ellos Claro. y le ayuda a dar los pasos para que no tengan tropiezo alguno. Correcto, le mando la lista de los requisitos. Y muchas personas a veces, 2 personas no califican, entonces tienen que buscar otra persona en la familia. Lo importante es que la familia se una para comprar su primera casa. Escuche bien. ¿Por qué? Porque muchas veces hay familias que vienen aquí todos juntos y ya su hermana se casó, Manuel, su cuñado también, y todos pagan renta. Entonces, ¿por qué ustedes, que cada quien está pagando una renta acá, una renta allí, y los 3 están pagando cada uno $2,000 o 1,800? Vamos a reunirnos, compramos la primera casa de 2 o 3 familias y ahí vivimos todos. Entonces, Benjamín, si queremos comprar una casa en República Dominicana, allí hay que también hacer las declaraciones con impuestos internos. Pues nada más no es aquí, la parte de tasación. Brevemente, ¿cómo usted me explica eso? Bueno, pero en la República Dominicana, las personas para hacer un préstamo hipotecario, en primer lugar, acuérdese que eso es otra cosa. República Dominicana para comprar una cosa, usted para sacar una cuenta de banco, se la ponen en la China. Imagínese usted para usted calificar para comprar una casa. ¿Por qué el gobierno dominicano no tiene aquí asesores? Por ejemplo, mira, uno que saben que uno puede ayudarlo, puede asesorar, porque vuelvo y te digo, usted mencionó ese tema, pero nosotros los dominicanos deberíamos tener facilidad, fácil para comprar una casa allá. El dominicano que vive aquí, Manuel, aquí deberían con los taxes de aquí decirle, mire, ¿cuánto usted gana? Venga, que le vamos a dar a usted una hipoteca. Mire, usted o yo que están promocionando que va a haber apartamentos hasta de 800,000 pesos dominicanos. Usted se imagina cómo están los materiales que usted le van a vender un apartamento eso no es verdad. En 800 y 1 millón de pesos, como están los materiales. Eso es una casucha, eso no es verdad. Entonces, dígame usted, le están vendiendo sueños, diciéndole que que el dominicano va a poder comprar una casa en 800, 1 millón de pesos, no, como está hoy la cosa. No, dígame usted. No, eso no es correcto, eso no es verdad. Pero no es de que se llama vivienda feliz. ¿Usted piensa que esa vivienda puede ser feliz? Bueno, ya yo le dije a usted, el dominicano, óigame, los latinos, se lo está diciendo Benjamín Cueva, los latinos cuando lleguen a este país, prepárese y compre casa aquí. Aquí es que usted está. Concéntrese en comprar su casa aquí. ¿Por qué? Porque aquí muchas personas piensan que usted nunca va a ser dueño de casa. Mire,
usted lo que tiene que proponérselo. Aquí no hay nada imposible en este país. Dígamelo a mí, que soy una muestra de que si usted quiere superarse, usted se supera. Un ejemplo vivo. Un ejemplo vivo. Y se lo estoy diciendo yo que vine ilegal. Óigame, yo vine con agua adelante y agua atrás. Me legalicé. Me hice ciudadano americano. Me hice agente real estate. Y hoy estoy diciéndole a usted aquí que es una de las únicas formas de usted salir a camino. Porque cuando usted trabaja en una factoría, trabaja. Usted dura 20 años y usted nunca va a ahorrar 200, 300 mil dólares. Manuel, cuando una persona se convierte en dueño de una casa, únase con su novia, con su esposa, con su amante, pero no con la que usted tenga. Pero no peleen. Pero compre. No peleen. Se lo digo esto porque las personas cuando están jóvenes, están trabajando, el dinero se lo van y se lo parrandean y duran 5 o 6 años ganando dinero y no piensan en comprar casa. Ya después que usted se casa. ¿Casa quiere? Después que usted se casa, óigame, que usted está pagando renta, que tiene hijos, se le hace difícil a usted ahorrar para comprar una casa. ¿Por qué? Porque tiene que pagar la renta, que la niña se enfermó, que tiene que ir para la escuela, que comprar útiles. No es que es imposible, pero se hace más difícil. Ahora que usted está joven y está trabajando, se graduó, está haciendo dinero, ahorre. No se vaya a volver loco comprando carros de 80, 90 mil dólares para hacerle creer al otro que usted está acabando y que usted es Donald Trump. Está acabando con su vida. Con su vida. Compre su casa joven, temprano. Se lo estoy diciendo yo. Aprende de este programa. Dígale a sus hijos que no desperdicie el dinero. Ahora que está trabajando, que ahorre. Y yo lo voy a convertir en dueño de una casa. Vamos entonces ahora a aprovechar a combinar estas orientaciones con música buena para que tengamos un equilibrio ambiental y aprendamos más. Adelante. Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar que esconde aquellas lágrimas. Volveré. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame. El tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. A ver, todos con las manos, que esta es una canción que lleva paz a los corazones. La música es para la paz, no para la guerra. ¡Vamos todos! Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí gira el recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me has dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos. Extraño tanto amor. El tiempo pasa, espérame. En mí siempre así, que el tiempo pasará. Vuelve vida mía, amor, amor, amor. Yo volveré, qué extraña sensación. You
eu vou ver. Bueno, Benjamín, y como siempre, a mí me gustaría saber el asunto de las ofertas. ¿Qué es lo que tenemos para que la gente sepa cómo está el mercado, Benjamín? Bueno, Manuel, yo le voy a decir la verdad. Yo mismo hasta me sorprendo la demanda que tiene este programa. La gente llama. Muchas veces llaman el domingo, me mandan un texto, yo lo grabé, me quiero comunicar contigo, Manuel, y yo me siento, mire, yo mismo digo que vale la pena hacer las cosas correctas, hacer las cosas bien, representar a mi país. Me siento orgulloso de hacer las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque personas con edades 70, 65, 80, 85 años me llaman. Benjamín, ¿por qué yo no te conocí antes? ¿Por qué yo anteriormente no me encontré con este programa de televisión? Y eso es lo que te llena a ti de satisfacción. Hoy le doy gracias a mi padre que está arriba y a mi mamá por hacer el trabajo que hizo por mí. Déjeme decirle, Manuel, a esos dueños de casas que están ahí, que siguen creyendo en un servidor y me llaman y me dicen, Benjamín, yo quiero vender mi casa con usted. Lo que usted está diciendo, usted sabe lo que es, Manuel, personas que ya tienen cierta edad y después que esta pandemia que llegó cambió el mundo y yo veo hijos que no tratan a sus padres como debería de ser, no los tratan bien, entonces no le faltan el respeto, los tratan de vaina. A veces yo conozco aquí padres que tienen años y los hijos viven en otro estado y a veces viven en el mismo estado y se pasan días y no van a ver a sus padres. Eso es preocupante para mí, porque el dominicano podrá hacer lo que sea, pero siempre los hijos, la mayoría buscan a sus padres y son débiles por sus padres. Pero aquí hay hijos que se pasan tiempo y no saben del papá y la mamá. ¿Usted cree que eso es posible? Eso no es posible. Eso no es posible. Entonces ellos tienen una casa y ellos todavía están pensando en los hijos. ¿Qué pasa? Que si usted está viviendo esa situación, Manuel, yo quiero decirle que aproveche ahora, después de esta pandemia, disfrute su vida, no le deje dolor de cabeza, porque si usted muere, si hay 3 o 4 hermanos, 5 hermanos, esa gente se van a matar, ¿Usted Manuel. tiene experiencia, Benjamín? Sí. Hay gente Manuel. que... Manuel, yo ahora mismo estoy trabajando con unos clientes que estaban bien las personas, pero usted sabe que usted está bien hoy y mañana lo llevan al médico, como están esos hospitales así. De un parrapapá fácil. Y entonces, si usted dejó ese dolor de cabeza, eso es un problema. Y después a veces la esposa tiene hijos con el esposo, pero tienen hijos afuera. Y después tú tienes que buscar los otros que firmen, porque si no firman, hay que ir a la corte. Y eso es un proceso que dura años. ¿Qué le quiero decir? Un proceso que dura años. Años, a veces, porque tienen que ir a la corte. Si el otro no está de acuerdo, te pone una contrademanda, tú no puedes vender. Pero eso entre padre e hijo y hermano. Entre familia. Así mismo. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? No espere que pase eso. Usted está vivo ahora. Decida lo que va a hacer ahora. Ya usted está en edad. Ya usted compró. Los que tuvieron la suerte y el privilegio de comprar antes. Claro. Y hoy usted tiene el equity. Usted búsquese un apartamentico que usted nada más tenga que pagar el mantenimiento. O sea, el mantenimiento, usted no tiene que cortar la grama. Usted no tiene que, si se rompió una tubería, usted llama y se lo arreglan todo. Y usted va a vivir como un príncipe. Se lo estoy diciendo yo, que estoy preparándome para comprar mi apartamento en Miami. ¿A dónde? En Miami, de 55 años en adelante. Pero usted sigue siempre amagando con esto. Se me va a ir Benjamín para Óigame, Miami. pero usted cree que yo me voy... Óigame, es que yo tengo que estar preparado, porque República Dominicana, yo no me voy a retirar para Dominicana, porque usted se imagina que llegue el PLD, la Fuerza del Pueblo, y Danilo, que se unan y ganen esa gente. Entonces usted está contradiciendo todo lo que dijo, que usted ama mucho al país y que se siente orgulloso de la República Dominicana. No quiere ir para allá. Pero de afuera es que quiere estar. Amor no quita conocimiento. Amor no quita conocimiento. Óigame. No, yo luché por un cambio, Manuel, pero tampoco tengo que estar preparado. Tú tienes que tener el plan B. No, y mi hijo ya vive en Miami, mis nietos están en Miami. Yo quiero estar ahí porque este frío de aquí de Nueva York hay que pensarlo 2 veces.
Yo quiero andar caminando tranquilo. Ah, pues usted me está diciendo que cuando usted me ve cojeando a mí, ya las rodillas ya no me dan para muchas cosas. Ah, pero usted cree que es así, Manuel. No. Me ven sentadito así, No. pero las rodillas desbaratadas, el frío me ha acabado. Pero a los jóvenes, a esa juventud que está ahí, que produce mucho dinero y que piensan que lo que tienen que lo que importa es el carro, el aparataje, ir a la discoteca y, óigame, romper el gol y óigame, y mover escuchar champaña. a Farruko, que le gusta a usted. No, bueno, Farruko tiene temas buenos, pero hay unos temas que yo, mire, mi hermano, yo no. Ah, pero usted tiene que actualizarse, Benjamín, tiene que ponerse fresco. Sí, también. yo me voy a actualizar, pero mire. Usted mire, aquí vino ahora mismo esa joven, gracias. Mire cómo esa joven se ve ahí. ¿Y cómo usted va a rechazar a esa mujer, Benjamín? Entonces, usted me está diciendo a mí Dígame. que usted está de acuerdo con la música que teníamos, la música que nosotros teníamos antes. ¿Usted está de acuerdo con con el sujeto, con Chimbala? ¿Eso es lo que a usted le gusta? Óigame, a mí no es que eso, usted sabe lo bueno que es. Eso es lo que a usted le gusta, cuando Chimbala. cuando usted ve a esas mujeres jóvenes, eso me da a mí como una coquinilla y me da vida. Manuel. Pero y yo voy a estar escuchando, óigame, esa música de los años 70. Ya eso pasó de moda. Bueno, mi hermano, mire. Mire, le voy a regalar un LP de Sandro de América. Óigame lo que le voy a decir. Le voy a regalar un LP de Rafael de España. Le voy a regalar un LP de Nino Bravo. Eso no pasa de moda, hermano, mire. Mire, yo prefiero sentarme a beberme un vino de Neiva, Ajá. de donde está nuestro amigo Alex Rosó. Un vino de eso que se está produciendo en Pero Neiva. usted ha escuchado el tema de Vaqueró, que dice que yo sé de la pata que tú cojeas. Bueno, Yo sé mi hermano, mire, de la mire. pata que Mire. tú cojeas. Mire. Yo sé. mire, mi Mire, hermano, eso, yo nunca voy a contratar a Omega, al sujeto, a Chimbala, a Toqui, pero usted es loco. Pero mire, mi hermano, mire, yo mejor me tiro, yo cojo el puente de la bicicleta Mire, y me tiro. yo tengo mejor. una colección completa para usted, como a usted le gusta tanto la música, Ajá. le tengo a Fefa la Grande. Hermano, mire, ellos hay unos grupos típicos y hay unos merengueros que cantan. Usted sabe lo que es un Benny Sader, que yo lo llevé a Neiva en una gira. Yo llevé a Luis Vargas a Neiva en una gira. Yo llevé a Raulín, yo llevé a Peñasuazo, a Héctor Acosta. Eso pasó todos ya, esos artistas. no va nadie a la fiesta si usted lo con lleva ellos. ahora. No van. Y es fácil, mi hermano. No mire. van. No crea van. eso. No crea eso. Porque el problema es el boom del momento. Boom. Mire, No, yo no, tengo no. que ver la música urbana, yo tengo que escucharla. Yo tengo que escuchar los comentarios de los habladores para tú tener un universo de las cosas. Pero yo no puedo comparar con 70 años que tengo una muchacha atractiva, joven, con el busto bien maquilladita, que se pasa de que un filtro. Mire. Entonces, o sea, Manuel, en otras palabras, mire ahora, mira la radio y la televisión, el Ajá. bombo. Ahora a los foques es lo que está de moda. Bueno, pero usted puede creer millonario. eso. ¿Eh? Millonario. Pero yo le voy a decir una cosa. Yo no quiero ser millonario así. Bueno, Yo no quiero ser millonario así. usted y yo ahí estamos como dispersos, como que estamos Estamos medio cojos. dispersos porque yo no quiero... bueno, ahí tiene... Pero usted sabe que están demandando a este periodista, ¿A quién? a Guerrero. Ah, Uno que está en las Rafael. redes, Rafael Guerrero, Sí. porque dijo que el pasado expediente de Alofoque, Brito, usted se recuerda, Domingo Brito, fue quien le quitó ese expediente a Alofoque, o sea que lo eliminó cuando fue Sí, pero agarrado. la gente tiene derecho a reivindicarse también. Oh, no, claro, un La gente- muchacho. Yo lo felicito a él. Yo creo en la reivindicación. Yo lo creo en todo esto. felicito porque él puede volver, tú Sí, sabes, sí, un muchacho joven cometió un error. Pero si a, mí lo hizo, a mí me gustaría preguntarle a ustedes, amigos, amigas, ¿qué tipo de música es que ustedes quieren? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo o con Benjamín en los años 70? en eso En sí. los años 70. Yo estoy con mi música urbana. Yo sé que la gente dice, "Ay, mira Manuel, pero ellos bailan también su música urbana. Y a través del celular lo prenden y se ponen. Esa gente mayor de edad está dando el pasito. Miren, ahí, dando el pasito. Y entonces, Bueno, Benjamín, yo le voy a poner un merenguito, yo le voy a poner, ¿Cuál? yo le voy a ¿Cuál? poner un par de merengues para que el público vea que era lo que yo promovía, a ver si es lo mismo o es igual.
a que usted me ponga el sujeto, o usted me ponga... No, que, mencióneme otro sujeto, déjelo descansar por ahí. ¿Al sujeto? De que es una chatarra. ¿Y a quién le pongo? ¿A Chimbala? ¿A quién? Bueno, no lo cambie. Vamos a seguir disfrutando de la buena música y el contenido que tenemos aquí en Domingo Explosivo. Ustedes lo verán ahí. ¿A quién le gusta a ustedes mejor? ¡Ay, mamá Me dejaste jugar a quererte, me dejaste apostarme la vida, me dejaste creerme que me amabas y un buen día dejaste de ser mía y empecé a recorrer otros caminos y me vi enredada en otros brazos, me llené de perfume de otros cuerpos y probé la dulzura de otros labios. Y de nuevo me enseñas la baraja, amor, y me retas a una última partida. Y en tu juego tan solo hay una carta, y yo tengo las mismas que tenía. Ay, ay, no llores, que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones. Afortunadamente se te acabó la suerte y yo seré por siempre el rey de corazones. Ya cumpliste tu amarga penitencia y con canto lavaste tus pecados. Y yo también he aprendido a perdonarte y no olvido lo mucho que te he amado. Volveremos a ser lo que antes fuimos, volveremos al mundo del pasado, pero nunca, 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 nunca olvides que yo cedo después de haber ganado. Y si quieres rompamos la baraja, amor, que a los dos nos ha tenido separados y vivamos completamente unidos para nunca jamás hacernos daño. Ay, ay, no llores, que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones. Ay, ay, no llores, que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones. ¡Vamos allá! ¡Ripitipiti! ¡Genio! Y tú que juraste quererme, que me amabas, y tu aroma yo buscaba en otros brazos, en otra cama. Afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones. Afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones. Hay los dos juntitos y de nuevo amarnos, dándonos cariño sin hacernos daño. Afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones. Y tú que juraste quererme, que me amabas, y tu aroma yo buscaba en otros brazos, en otra cama. Afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones. Afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones. Hay los dos juntitos y de nuevo amarnos, dándonos. Benjamín, ¿y cuáles son las casas que tenemos para el día de hoy presentar a los amigos y las amigas, a la gente para que se interese y la compre? Bueno, yo quiero, Manuel, aprovechar y decirle al público que ponga atención. Le voy a presentar todo lo que tenemos en la República Dominicana y lo que tenemos aquí. Y si usted todavía está pensando que este programa
se merece que usted lo llame para que le ponga su casa a vender, sea allá o sea aquí, llame a ese número que aparece en pantalla. Ahora yo quiero que el público se dé banquete. Si usted se quiere retirar y quiere comprar una de estas inversiones, Manuel, ahí están, todas. Yo le voy a presentar este hotel que está en Dajabón. Los dueños piden 30 millones de Por pesos. esa monstruosidad en Dajabón. En Dajabón, que está frontera con Haití. ¿Usted se imagina, usted que se retire y pueda vender su casa aquí, comprar este hotel y usted va a administrar su hotel ahí mismo? Eso produce ¿cuántos miles de pesos produce eso? ¿Cuánto cuesta ese que está ahí? 30 millones negociables. Usted que está mirando este programa, llame, que lo voy a convertir en dueño de ese hotel en Dajabón. El hotel más grande que tiene Dajabón. Con, mire, tantas habitaciones. Yo quiero que usted me llame, que usted lo quiera ver. Y si tiene un inversionista, ande, llámame para que lo vaya a ver. Ahora le voy a presentar lo que tengo en Santiago. En Santiago. Mire este edificio. La ciudad corazón. Yo se lo quiero proponer a mi amigo que me dio a vender su casa, que vale más de $1 millón, que compre este edificio que cuesta, o no, $1 millón cuesta. Ellos están pidiendo $1 millón negociable, pero esto tiene 13 locales comerciales en el primer piso y tiene 13 apartamentos arriba que se rentan, Manuel, Airbnb, y está ahí al ladito, en la Francia, al lado del monumento de Santiago. Óyeme, míralo ahí, nítido, y parqueo abajo para 30 o 40 carros. O sea que usted llega, se hospeda ahí, se parquea abajo y sale caminando a pie para el monumento. Un dominicano que venda su propiedad aquí, que compre eso. Ahora, le voy a presentar esta otra casa en Santiago, privado, que para usted entrar y salir de ahí tiene que anunciarse. Para usted entrar ahí, y esta casa lo tiene todo. ¿Cuánto estamos hablando? ¿De $400,000. Ahora, no tiene nada que envidiarle, eso es una mansión. Óyeme, esto es una reliquia. Si usted entra ahí, aquí en Nueva York no hay una casa, aquí hay casas que no se comparan con esa. Ese hombre la hizo y él no quiere irse a retirar. Su esposa dijo, no, yo tengo miedo, yo no me quiero ir, que la venda. Y esta mansión de casa. Ahora le voy a presentar otra propiedad que tengo en Santiago, en Sajoma, de donde es Alex Bueno. Aquí usted puede hacer una plaza. Hay una casa, tiene agua, tiene todo, tiene como... Eso en San José de las Matas. San José de las Matas, Sajoma. Sí, ahí puede usted hacer una plaza, puede ser un hotel, o hoteles, o habitaciones. Óigame, esto es una joya. El que es de Santiago conoce lo que es esto. Esto es una iglesia que hay ahí, pero tiene como 15 tareas de tierra. Lo tumban y ahí usted puede hacer lo que quiera. Un precio cómodo, 15 millones de pesos. Le llaman a usted para darle esa franquicia, para que usted la promueva y la venda. No, pero Domingo Explosivo, a través de este programa yo vendo de todo. Ahora vámonos para la capital. Le voy a presentar 2 edificios que yo tengo del otro lado de San Isidro. Mire, este edificio es de mi amigo, el chino, el que era boxeador. ¿Usted se acuerda del boxeador, el chinito? Él es el dueño de este edificio. Me dijo, Benjamín, tengo familia nueva, mis hijos están aquí, no me quiero ir para allá, véndeme este edificio. Me dijo, Benjamín, yo quiero 12 millones de pesos por este edificio. Tiene plaza comercial abajo y apartamento 12 arriba. 12 millones de pesos dominicanos. 12 millones de pesos, que vienen siendo $200,000. $200,000. Él quiere 12 millones negociable. Una joya. Que me llamen. Alguien que quiera hacer una inversión, eso produce dinero, está todo rentado. Le voy a presentar otro edificio que vale 10 millones de pesos. También de aquel lado. Me llaman a mí para que yo lo venda. Chequéalo, míralo. Eso es lo que yo tengo allá. Y acaba de llegar al lado de San Cristóbal, en San Cristóbal. ¿Usted sabe dónde están? Donde hicieron la cárcel de mujeres. En San Cristóbal. Sí. Aquí me llegó esta mansión, mire esto, que tiene 21 tareas de tierra. Eso, mire, lo usan para celebrar boda, cumpleaños y cualquier evento. Mire las flores que tiene. 21 tareas, privado, todo privado. Imagínese usted, una persona que vivió aquí 25, 30 años y quiere comprar esta finca. Ahí usted puede hacer lo que usted quiera. Mira, piscina, una casa con 4 dormitorios, 4 baños. Óigame, y está sembrado, mira los aguacates. Mira cómo están los animales. Una chulería. Una chulería. Una chulería. Pero déjeme presentarle otro que está casi ahí en San Cristóbal, ahí al lado de Nizao, de Palenque. Por Palenque. Mire este. Yo quiero que alguien que conozca a Vladimir, al hijo,
a algún pelotero, cualquiera de estas dos que están en San Cristóbal, usted puede ser el dueño. Cheque esta, con todos los pormenores, con todos los hierros. Le voy a presentar otra que tengo aquí en Villamella, esta plaza, que es dueña. Esta plaza es de una clienta mía que está vendiendo aquí, que ya vendió la casa. Ya. Va a firmar contrato el lunes. El lunes que viene, mañana, ella va a firmar contrato de la de aquí. Y también me dijo, Benjamín, quiero que me venda esta plaza. Una plaza comercial, locales comerciales abajo y arriba apartamento. Oiga eso. Oye, Pero le voy a presentar otra que tengo en la 17. Eso en República Dominicana. Cheque esto. Eso en la parte este. La antigua 17. La Albert Thomas. Albert Thomas, la antigua 17. Perfecto. Vamos entonces ahora a aprovechar a combinar estas orientaciones con música buena para... Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Bueno, miren, amigos, qué respuesta. La cantidad de propiedades de apartamentos, la gente siempre llamando a Benjamín Cuevas al número que están ahí. Y es una manera que uno se siente como orgulloso, Benjamín. Usted tiene que sentirse orgulloso de exhibir el botón de real estate. Claro que porque la sí. gente está Gracias creyendo en el trabajo que usted está haciendo. Bueno, Manuel. No, que yo estaba haciendo también, yo también. Oh, Manuel, yo me siento un hombre afortunado, no me puedo quejar. Hemos trabajado bien. Yo hice una transacción, o sea, viví mi experiencia, viví 11 años en el Alto Manhattan. Nunca me pasó por la mente comprar casa porque nunca vi un programa que me asesorara, que me educara, que me motivara. Hoy me siento feliz de que me fui a Long Island, compré mi primera casa porque, como le dije, ya uno quiere criar los hijos cuando están ya adolescentes y quiere criarlos, pero la tranquilidad mía no tiene precio. No tiene precio. Yo se lo digo, la gente dirá, no, porque yo no voy a vivir en Brentwood, yo no voy a vivir en Bayshore. Yo vivo en Bayshore ahora, viví en Brentwood, viví en Islandia. Manuel, usted no lo va a querer. Yo he tenido más de 60 casas mías, comprar y venderla. Y mi esposa me dijo... Más de 60 propiedades. Que la compro porque cuando me le ganaba 30, 50, 60, vendía esa y compraba otra. Hasta que mi esposa me dijo, hasta aquí, yo no me mudo más. Ajá. Ah, no, usted sabe que a las mujeres no les gustan estar cargando esto, que aquí, que allá. No es fácil. Usted puede comprar la que usted quiera y venderla, arreglarla, pero de aquí ya yo no me muevo. Mire, Benjamín. Exactamente. Ya pasó el primer mes del 2022. Hoy contamos a 30 en el calendario. Y usted jamás me ha hablado del balneario de la María. ¿Y qué fue que pasó? ¿Ya le resolvieron su problema? Bueno, Manuel. Porque usted me cacareaba que el balneario de la María, que la senadora no hizo nada, que la diputada no hizo nada, el síndico es su aliado. ¿Y ahora qué pasó, Benjamín? ¿Qué ha pasado? Manuel, cuando yo me deprimo, yo se lo digo al público y hablo aquí, yo me deprimo. Porque entonces yo investigo y me doy cuenta, Manuel, que no han vuelto a dar no han vuelto a ponerle la mano a eso. Se fueron los equipos, se paró eso. Yo veo que los funcionarios no hablan porque se supone que los funcionarios que estaban ahí con el presidente, mire, chequee lo que están ahí, los funcionarios, diputada, senadora. Pero usted está cuestionando, usted está cuestionando el cambio. Y me preocupa que también veo a la que aspiraba a síndico por el PLD, que también era candidata cuando el PLD... ¿Y qué tiene que preocuparle a usted eso, Benjamín? No, porque ella es funcionaria de turismo. Ah, no tiene enganche. Y todavía está nombrada. Tiene enganche ahí. Entonces tú me vas a decir a mí que ella va a ir a hablar con Abinader y ella va a llamar para decir, para que terminen el balneario, ni el parqueo. No. Pero ¿cómo es posible? Pero para mi pregunta, Manuel, el presidente del partido, mi amigo Juan Bolívar, yo quiero preguntarle a la senadora del PRM, y quiero preguntarle a la diputada y a la gobernadora, ¿cómo es que estas personas todavía siguen nombradas ganando 300,000 pesos, 200 y 300,000 pesos, funcionarias todavía
de turismo y de medio ambiente. Bueno, ¿Cómo es eso? La Explícame. gobernadora que vaya Explícame. preparando el motel de ahí, porque acuérdense que viene el 27 de febrero y posiblemente haya un remeneo. Hay un remeneo. Yo no entiendo eso. Hay un remeneo. Pero Manuel, ¿cómo es posible que entonces los que... Ahí yo estoy de acuerdo con Guido. ¿Cómo es posible que usted se fajó, invirtió, yo hablando aquí por la televisión para que venga el cambio, para que saquemos el PLD, para que saquemos a Danilo, para meter preso, y ahora resulta que todavía siguen nombrados, pero no solamente ella? Yo le voy a presentar a otra persona también, otro joven, que también deseando que perdiera el PRM y todavía está nombrado ganando 200,000 pesos. ¿Y cuál es la llevadura que tiene ese? Óyeme, cuando preguntan, dicen que no muevan esa tecla. Yo le pregunté al licenciado... Que no muevan esa tecla. Yo le pregunté al licenciado Ramón Vázquez, que va a aspirar alcalde por la provincia de Bauruco, por Neiva, y yo quiero ser un diputado. Y cuando le pregunto a él, Espérese. y yo quiero aspirar a diputado. ¿Usted todavía sigue con la intención Yo voy a ir para allá, voy a inscribirme, voy a dar los pasos y voy a ver, si no me dan paso ahí, yo voy a buscar que usted me conecte con Guillermo Moreno, yo voy a buscar las conexiones. ¿Cómo que yo lo conecte con Guillermo Moreno? Claro, porque yo no sé, soy representante de Guillermo pero usted Moreno. conoce óigame, yo voy a hacer lo que tengo que O hacer. sea, usted dice que de una u otra manera usted va a aspirar a una diputación por Bauruco. Yo sí, y yo me atrevo a asegurarle que si yo aspiro, yo me atrevo a ganar, pero vamos a ver. ¿Usted Estoy sabe probando. qué cuesta una aspiración a una diputación? Usted tiene que tener por lo menos 40 millones de pesos. Yo no los tengo para invertir. 40 millones, porque Yo no- acuérdese que la no. política se hace allá dando hoja de zinc. Yo no voy a La hacer eso. política se hace allá dando pica pica. No voy la a ganar. política se hace allá dando pica pollo. Yo no voy a ganar. La política se hace allá también dando la receta médica. Yo no voy a Y la ganar. funda de cemento. Yo no voy a ganar, porque yo no voy a hacer eso. Yo no voy a dar eso. No piense en eso. Yo le voy a vender la realidad. Usted no llega, óigame, los gobiernos no tienen que dar nada a los pobres. ¿Por qué? Porque usted lo que tiene que dar es trabajo. Usted lo que tiene que garantizarle que no vuelva a pasar lo que pasó con Leonel Fernández y la Barrigol. Usted tiene que asegurarse que problemas como lo que pasó con el peaje sombra vuelva a pasar. Esos que sucedió con Punta Catalina, que hicieron lo que hicieron, no vuelva a pasar. Los congresistas... Odebrecht. Los congresistas lo que tienen que levantar la mano para defender los intereses del pueblo dominicano. ¿Cómo es posible que un congresista se atreva a levantar la mano por un proyecto sabiendo que va a perjudicar a su país? Entonces usted no lo va a hacer cuando llega allá. No, si llega. imposible, imposible. Acuérdense que los diputados y senadores no son independientes. Dependen de una línea política de su partido. No le voto a nadie. Pues usted no va a votar por no usted. levanto la mano por un proyecto que no beneficia al país. Nunca. Benjamín, vamos Ya a yo le hablar dije. claro aquí. Mire, yo voy a tratar y yo le voy a decir después... Me va a poner todo la lo que mano usted ahí me en el va- hombro. Yo le voy a poner la mano en el hombro. Póngame la mano a ver si le da corriente. Óigame, le dije yo a usted que van a votar por mí porque Neiva sabe lo que hay. Bueno, mis amigos, Benjamín ha dicho que va a detronar en Neiva a la gente que son inoperantes, que no están resolviendo. La diputada, la senadora, los síndicos y la gente que están ahí del PRM, dice Benjamín, porque yo no he ido por allá, que el cambio no ha llegado por allá, dice Benjamín. Déjeme decirle una cosa, Manuel, para despedir esto. Yo quiero dar un viaje con usted. Yo quisiera que usted saque su permiso con la doña suya. Permiso. ¿Con quién? Perdón. Con la doña suya. Mire. Pero usted me dijo que yo soy un hombre gobernado. No, yo no que dije yo eso. saque el permiso con la doña mía. Yo no dije eso. Yo soy quiero, un hombre gobernado, dice Benjamín. en vez de ir Y con... míreme como Benjamín, por un hombre como yo puede ser gobernado. Benjamín. Mire, en vez de ir con Isiano, me voy a ir con... Yo quiero invitarlo a usted que vaya a Neiva. Pues, ¿con quién? Le voy a tener su sitio, le voy a tener su sitio para que usted se hospede, para que usted tenga su comida. Y estamos montados. Espérese. Óigame, no, que usted se va a hospedar en un hotel, usted se va a hospedar en Neiva, vamos a pasar un par de días y usted va a ver la uva. Pero usted va a presentarme a la senadora, Sí, claro. a la gobernadora. También. Usted me va a saludar a esa gente. y no, Usted yo no vaya a voy. saludarlo. Pero déjeme decirle, yo quiero que usted vaya a ver la remodelación que le están haciendo a la escuela primaria, al Arzobispo Valera. Vale la pena. Para que usted se presina, usted se cae para atrás, usted dice, no, eso no es verdad. Yo quiero que usted vaya a ver la cancha de donde yo jugué y donde yo jugué cuando era ¿Qué es niño. lo que se está quejando si lo están remodelando No todo? están remodelando. Óigame, esto es lo que es un paño con pasta.
Usted sabe lo que es un paño con pasta. Yo quiero que usted vea la gobernación. Ya vamos a cumplir 2 años. Mira la gobernación, mírela. Benjamín, pero ¿Usted venga está acá, mirando venga, la gobernación? Benjamín. Mire la gobernación. Vamos, Benjamín es palos y boga. Y palos y no boga. Señor, pero si se hace es malo y si no se hace también. Benjamín, pero me va a volver Manuel, loco, Benjamín, Manuel, por la favor. gobernación, mira, está pagando allá yo no sé cuántos miles de pesos de un alquiler y mira este edificio abandonado. Pero se ve dado. Óigame, abandonado, pero duró 4 años, 5 con el PLD, pero ya llevamos 2 con el cambio. Entonces, ¿quién lo va a remodelar? Se van a ir los 4 años y van a dejar la gobernación igual. Bla, bla, bla. Vaya a ver la escuela primaria y vaya a ver los cementerios para que usted vea ¿Y a quién es que hay que llamar? que las cajas de muertos están afuera. ¿A quién es que tenemos que llamar la atención para que la gente resuelva ya? Yo no sé. ¿A quién es? Dígame a ver. ¿Y la cuáles son los funcionarios? La gente de Neiva que está viendo esto, señores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque es un verdadero deterioro lo que Benjamín está describiendo. Un desastre. Se ve la pobreza y se ve la falta de iniciativa de los funcionarios, por Dios. Benjamín. Y es en Neiva nada más. Dígame en Cotuí, dígame en Dajabón. No. Dígame allá en Pedernales. Vamos para Jimaní. Pero, oiga, yo lo voy a llevar a Pedernales y a Jimaní a usted. Pero usted lo que está es Yo lo voy a llamando llevar. al presidente Luis Abinader para que haga un cambio total de todo, porque dice que ningún funcionario está funcionando. Yo lo voy a llevar a Jimaní, a Pedernales, a Dajabón, a Neiva. Yo lo voy a llevar a todos esos lugares a usted. Y usted me va a decir para que usted vea el cambio. Bueno, yo lo que tengo es temor de que si nosotros seguimos por esta línea en este programa, los propietarios, los dueños de este canal nos van a sacar y van a cerrar el programa. Que sea lo que Dios quiera. Van a cerrarle el programa, Benjamín. Pues vamos a hablar de casa por entonces. usted estar de bocado. Vamos a hablar de casa. Por usted, lengua floja. A la gente no le gusta que le diga, no, porque la gente quiere que tú vendas, que Neiva está un palacio, que Neiva está bonito, que Neiva está, óigame, yo quiero llevarlo. Yo soy de Neiva. Vamos a ¿Usted ver, cree que yo quiero hablar de Neiva? Vamos a ver, entonces será una próxima entrega que vamos a seguir hablando. Yo lo voy a llevar a María, Bueno, yo lo voy a llevar al balneario, yo lo voy a llevar. Voy a ir con mi traje de baño, pero no tengo que pedirle permiso a mi mujer. Ok. Yo soy un hombre de pelo en pecho, Benjamín. Está bien. Bueno, hemos llegado a la parte final, Manuel. Dele ahí. Gracias. Los queremos mucho. Nos vemos el próximo Benjamín domingo. es palos y boga y palos y no boga. En febrero, óigame, para el Día del Amor. Que vamos a traerle flores. Vamos a traerle flores y vamos a presentar una música aquí, pero no de esa música que le gusta a usted y que chimbala. No, pero hay nada. música buena No ahí. chimbala, nada de eso. Yo sé. Para el Día del Amor le vamos a poner una música especial. Yo sé que la gente se está frotando la mano conmigo. Lo queremos mucho. Están de acuerdo conmigo. Llamen a Benjamín y denle su pela. Mi hermano. Manuel tiene razón. Manuel está joven. Los quiero mucho. Y nos San vemos Valentín viene por ahí ya. Los quiero mucho y nos vemos el Viene próximo por ahí domingo. San Valentín. Próximo domingo. Hasta Bye. la próxima. Bye bye. Nunca pude darte lo que otros ya te han dado. Tal vez no supe amarte del modo que soñaste, como tu cuerpo estaba acostumbrado. Será